Y aquí nuevamente saludándoles a todos ustedes, compartiendo. Y esto desde cuando se los quería decir, nada más que no había tenido chance de hacer audios, así que ahorita me estoy grabando varios. ¿Te acuerdan del 21 de diciembre? Pues que iba a estar fuertezón, ¿verdad? La energía y pues es un día en que se abren muchos portales. Los abren con rituales y todo eso, lo que ya sabemos que hace el sistema, ¿verdad? Escondidas. Pero también con ayuda de muchísima gente que se conecta a esos rituales o a esa energía que ellos están manejando, se manejan por medio de pues de oraciones, de cosas que se han creído que son buenas, ¿verdad? Para nuestro bienestar y luego allá andan haciendo pues oraciones que a los ángeles, que porque iban a llegar muchos ángeles. Estaba diciendo una amiga mía, que una compañera de trabajo, pues ese día andaba pues rezándole y diciendo un montón de cosas, las que salen en internet, que para que llegaran los ángeles y entraran a nuestras vidas y pues ya saben que eso es pura mentira y pues los angelotes pues son un montón de diferentes clases de seres que al momento en que uno les da entrada pues ellos entran, ¿verdad? Se desplazan como tobogán directito hacia uno y miren, desgraciadamente esta muchacha a los días se le murió el novio. Y yo me pregunto, no piensa la gente que por más que reza, que por más que pide, que por más que hace cosas, estos seres no le ayudan en nada. No ayudan. Al contrario, se burlan cuando uno estaba ahí en oraciones, haciendo un montón de mantras y haciendo toda esa clase de cosas que ellos mismos nos enseñan por medio de contactados. Aún así la gente no le hace un clic de decir nunca me ha ayudado, nunca me ha escuchado. Bueno, sí lo escuchan, ¿verdad? Pero pues se burlan. Al contrario, le dan con todo. Y por medio de esas interferencias y de esas conexiones que uno acepta, pues hacen de nuestra vida todavía un caos peor de por sí. Ya con todo lo que está pasando que hace el sistema. Y es más que suficiente. Y más las interferencias, que ellos sí tienen el permiso de hacer con nuestra vida lo que ellos quieran. Cuando está uno conectado a ellos porque le entrega a uno su voluntad. Ellos deciden si ahorita quieren que uno se muera. Nos hacen pasar algún accidente o alguien nos ataca en la calle, cualquier cosa. Se pueden dar el lujo porque pues uno les entrega su voluntad. Así que por eso pasan un montón de cosas. Para todo hay permiso. Y pues bueno, les voy a contar que ese día, precisamente, pues apenas comenzaba el día 21, era como la 1 de la mañana. Ya ven que el día empieza pues a las 12 de la noche. Y ya mi hija se iba a ir a dormir, ya se había acostado. Y luego me dice que estaba viendo muchos portales y los estuvo cerrando con la mente. También veía enjambres de murciélagos. Dice que le papaloteaban así cerca del oído. Muchos murciélagos, no grandes, pequeños, como los normales, pero eran enjambres y salían de unos portales. También cerró un portal que estaba en su cuarto. Porque aquellos no los veía en el cuarto, como que los percibía, pero de otro lugar. O sea, en visión remota, ¿verdad? Pero sí se dio cuenta que había un portal que estaba en su cuarto a un lado de la cama. Y siempre se quejaba, desde que yo recuerdo, se quejaba de que sentía muchos seres precisamente ahí en su cuarto. Y como helado, en tiempo de calor. Y así el ambiente denso. Y pues se dio cuenta que por ahí salían. Esa era la explicación. Estaba abierto un portal ahí. También me dijo que mi niño estaba con ella
Y que dice, mira mamá, el Diego estaba conmigo y no le daba miedo nada. Le dije, sí, yo ya había visto que Diego en astrales te perdió el miedo. Como que ya se acostumbró. Y eso es lo bueno, porque si la gente no se acostumbra a lo que ve, pues siempre nos van a atacar por medio del miedo, ¿verdad? Y bueno, como les digo, pues mi hija estaba viendo todos esos portales, que quién sabe dónde habrán estado abiertos, pero ella con la mente los estuvo cerrando. Todos los que vio los estuvo cerrando. Mi hija tiene 16 años. Y yo recuerdo que una vez se levantó. Antes el cuarto de ella estaba comunicado. No teníamos puerta las dos. Ahora ya cada una tiene su cuarto y bueno, son 2 cuartos, pero estaba comunicado. El chiste es que se levanta y luego va a mi cama y me dice, no, es que no me dejan dormir. O sea, mucho tiempo se quejó de que sentía presencias y así. Y luego ya, pues iba aprendiendo y ya ella sola se iba limpiando y aparte se iba defendiendo. Pero una vez sí me dice, no, es que no me dejan dormir y se siente muy feo acá y digo, bueno, pues luego ya iba yo y digo, no, pues sí se siente raro. Y pues ya le decía, no, pues hazte tu burbuja, o hazle una burbuja al cuarto y luego ya subes mucho tu frecuencia, imaginando que tienes mucha luz y crece y crece y crece toda esa energía hasta que un momento sea una frecuencia tan alta que queme todo lo que está ahí. Pero claro, con lo que no contábamos era que ese portal era como de entrada y salida de seres, de muchos seres. No era un portal de esos que abres y entra al que le hablaste o al que llamaste, sino que era como un camino que ellos tenían de entrada y salida. Entonces la cantidad de seres que sentía a veces muy seguido, pues era por eso, porque así hay portales abiertos de esa clase a veces. Y es donde se sienten muchas energías en las casas. Luego hay que cerrarlos. Por ejemplo, una vez estaba yo, pues acá en la sala y ya se fue a dormir. Y no podía. Y luego ya me dice, no, es que no me dejan y no me dejan. Y luego ya es que se siente mucho viento. Y le digo, viento, pero si la ventana está cerrada. Dije, pues estará metiendo aquí por la puerta de ella. Y yo la cerraba bien. Y luego se sentía viento de todas maneras. Y luego fíjense, con su puerta un poco abierta, se movía la cortina. Pero allí la cocina estaba cerrada. O sea, no había por dónde se metiera el viento. Y la cortina moviéndose y moviéndose. Luego ya me meto hasta dentro del cuarto y se sintió un viento tremendo, de veras como si estuviera la ventana abierta. Y un frío, pero bien bueno. Y ya pues ya le dije, no, pues sabes qué, vente para acá un rato. Y luego ya yo mentalmente estuve ahí limpiando, con la frecuencia y con la burbuja y todo. Pues ya de rato se quitó y ya se fue a dormir. Pero sí fue muy curioso porque, pues, ¿cómo? No es un airecito chiquito, no, un airezote. Mucho viento y muy helado. Sí, su cuarto es helado, pero en tiempos de frío, ¿verdad? En tiempos de calor, ¿cómo va a estar helado? Y sí, luego entra uno y se le enchina la piel. No, pues no, allí algo está anormal, ¿verdad? Y bueno, pues ahí salió el peine. Y ahorita ya no se ha quejado de nada. Desde que cerró ese portal. A lo mejor después tiene algunas otras experiencias porque de repente sí percibe. Entonces, cuando las personas perciben, pues cualquier cosa que pase, que se acerque, o esté en duermevela, o pues puede ver algo más allá, ¿verdad? Visión remota. Es normal porque pues está lleno de seres, está lleno de frecuencias, de dimensiones, que pues a veces
podemos estar un poquito más sutil o un poquito más perceptivos y podemos percibir pues aquello, ¿verdad? Que en realidad está en el mismo lugar, en diferente frecuencia, pero en el mismo espacio. Y ya eso es lo que les quería decir acerca de ese día, 21 de diciembre del 2020. Sí, porque ya estamos en enero. Enero del 2021. Miércoles 13, precisamente. Ok. Hasta aquí la experiencia. Así que hasta pronto. Ya saben, manténganse despiertos. No se me vayan a dormir. Aguas con que los duerman por ahí. Porque ya he visto algunos que se las aplicaron. Iban muy bien y ¡zas! Pues ni modo, se engancharon en algo que no debían. Y esperemos que ya no suceda. Bye bye.